estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Ginaí Lotus y el día de hoy estoy aquí contigo para platicarte acerca de esta nueva serie que vamos a estar trabajando. Esta serie de la combinación de las misiones de vida para decirnos cómo es que se llevan a cabo las personas, cómo son las relaciones, no solamente hablando de cuestiones de pareja, sino más bien alrededor de todo tipo de relaciones que podamos tener los humanos. Esto tiene que ver, sí, definitivamente con las relaciones que tenemos entre parejas, las relaciones que tenemos entre padres e hijos, quizás a nivel laboral, no importa si estamos hablando entre iguales o con superiores y subordinados, no importa cuál sea el papel que estés jugando, incluso también en las relaciones sociales, deportivas y de todo tipo de actividades que los seres humanos llevamos a cabo, es factible que podamos revisar este tipo de combinaciones. Así es que es muy importante que tengamos conciencia de varios aspectos al respecto de esta situación. Y esto te lo voy a estar repitiendo en cada uno de los programas que vamos a tener a lo largo de las 9 frecuencias vibratorias que existen, en donde te voy a estar explicando la relación de un número específico con el resto de los números. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, primero, los números no son ni buenos ni malos. Esto nos quiere decir que más bien cada uno tiene un papel que juega, lo cual significa que la aportación que cada uno hace puede ayudar a que la relación crezca o a que la relación se deprima. Y esto tiene que ver mucho con un aspecto muy importante que vamos a ver a continuación. Pero antes que otra cosa, lo que yo quiero que quede muy claro es que no ser ni bueno ni malo tiene que ver directamente con esta cuestión de entender que todos tienen un valor, todos los números, ninguno es mejor a otro y como consecuencia es de vital importancia reconocer que desde el personal punto de vista de cada uno de los individuos que intervengan en una relación de cualquier tipo, va a haber diferentes enfoques y diferentes maneras de pensar. Como consecuencia, lo más interesante al respecto de esto es el respeto y la tolerancia para comprender que no todas las personas piensan como yo, ni todos tienen que pensar, hacer o decir las cosas que yo quiero que digan, piensen o hagan. ¿Ok? Este sería el primer punto. Segundo lugar, es muy importante comprender que hay números que son activos y otros números que son pasivos. Esto no quiere decir que unos se muevan y otros no. Se les llama activos o directos aquellos que regularmente dan, los que ofrecen cosas. Y los pasivos son aquellos que regularmente reciben las cosas. Entonces, tampoco esto quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino simple y sencillamente un complemento perfecto. El que da y el que recibe hacen una muy buena embonación y esto nos permite que haya un mejor entendimiento o quizás una forma más sencilla de ver la vida, de ver la relación, de ver las cosas, en fin, de una circunstancia muy específica al respecto. ¿Ok? Otra cosa muy importante es que cada uno de los números está regido por un planeta. De esto ya existen videos que hemos hecho con anterioridad y los puedes encontrar también en nuestro canal bajo el nombre de los números y sus regentes o los números y los planetas. Entonces, estos regentes planetarios ejercen una influencia muy específica sobre los números que hacen tendencioso cierto tipo de comportamientos en las personas que pertenecen a esos números o que tienen esas misiones de números. Así es que es muy importante comprender que también no existen números que sean negativos ni positivos. El hecho de que hablemos de activo y de pasivo no quiere decir que uno sea bueno y el otro malo. Sigo insistiendo, esto no es tan como en este sentido entenderlo de esta forma,
sino por el hecho, insisto, de dar y de recibir. Y bueno, pues aunque todos tenemos esa capacidad de dar y recibir, la mayoría de las veces cuando hay una relación o una interacción de números que dan con números que reciben, es por un mutuo aprendizaje. Los que están dando deben aprender también cómo recibir y los que están recibiendo también tienen que aprender cómo dar. Así es que todo este tipo de cuestiones van a abarcar ciertas características que nos van a permitir ver el tipo de comunicación que hay, la mentalidad, cómo se mueve y como consecuencia cómo es la dinámica en general de estas combinaciones. Así es que, pues quédate con nosotros para que podamos platicarte al respecto del número que nos corresponde hoy y que ahorita que regresemos te voy a decir con mucho gusto cuál es ese número con el que vamos a estar trabajando. Muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros. El día de hoy estaremos hablando de lo que es la vibración 3 como misión de vida y sus relaciones con todos los demás números para poder entender cómo es que se llevan entre sí y cómo podríamos sacar los mejores partidos de aportación que cada uno de los números haga, así como ver cómo vamos a resolver estas posibles o supuestas limitaciones que nos estemos creando y tratar de tener las mejores relaciones, ya que si de alguna forma tenemos esta relación en específico, quiere decir que yo la escogí por algún motivo. Y ese motivo seguramente tendrá que ver con el hecho de un contrato que traemos antes de haber llegado a esta tierra. Así es que prepárate, porque como te lo he comentado siempre, vamos a empezar por la explicación de lo que es este número 3, para que tú puedas primero tener todas las características del número y después entender cómo es que se lleva con el resto de los números. Así es que he de decirte en términos generales que el número 3 tiene como regente a Júpiter. Y Júpiter es el planeta más expansivo que tenemos en nuestro sistema solar. Y no me dejarás mentir, es enormemente grande comparado con el resto de los planetas que existen en nuestro sistema solar. Y sin embargo, la materia que conforma a Júpiter no es una materia sólida, es más bien una materia como efervescente, es como si fuera una serie de gases que le dan este proceso expansivo, es como una especie de esponja que parece demasiado inflada, pero en realidad cuando te acercas y tú la tomas entre tus manos y la aprietas, la puedes hacer chiquitita, chiquitita, chiquitita. Bueno, pues estas características de alguna manera están involucradas en el comportamiento de estas personas. Y como de alguna forma ellos lo saben o lo intuyen, no es porque lo tengan a ciencia cierta, pues entonces siempre están a la búsqueda de una de las características más importantes en ellos y que son justamente el deseo de acercarse siempre y constantemente al placer. A esto se le llama hedonismo, ¿ok? En términos generales, yo podría decirte que el planeta Júpiter hace personas inconstantes en sus acciones justo por esta explicación que te acabo de dar de lo que es el planeta. Aunque son creativos, son en exceso voluntariosos y siempre quieren salirse con la suya. Entonces, ojo con esto, porque si no lo logran, van a ser capaces de utilizar una de las herramientas más curiosas que ellos tienen, que es como el uso de la mentira, pero según ellos lo utilizan como una mentirita piadosa que no dañe a nadie, cuando en realidad no se están dando cuenta de que cualquier acto que nosotros hacemos en esta vida puede afectar a miles de kilómetros de distancia en una magnitud impresionante que nosotros aquí ni cuenta nos damos. Esto quizás no necesariamente tenga que ser medido en función de una distancia, a lo mejor es función del tiempo. Tú no te das cuenta ahorita que estás ahí, pero dentro de 20 años a la distancia que tú tengas la capacidad de descubrir cómo era realmente esta persona que eres, tu mundo puede venirse para abajo y decir, pero ¿cómo es posible que yo haya creído ciegamente en esta persona? Bueno, eso es parte de esa efervescencia constante que están haciendo, que cuando entienden cómo lograrla,
son como muy hábiles para lograr esta situación y entonces son personas que prácticamente le caen bien a todo el mundo. Pero bueno, dentro de los símbolos que los representan, estamos hablando en primera instancia de que desde la escuela pitagórica representa el triángulo perfecto, porque tiene tres lados perfectamente iguales, que no importa por dónde los voltees, siempre son iguales. Bueno, pues esto es su capacidad para mantener aparentemente en equilibrio al cuerpo, a la mente y al alma. Entonces, esta circunstancia les da como ese aparente equilibrio y esa perfección que los demás ven a nivel de la parte física, solamente a nivel terrenal, y no se dan cuenta más allá, quizás porque desconozcan esta parte del manejo energético. Entonces, pues bueno, el concepto perdón, hablando de lo que son los símbolos, un aspecto también sumamente importante es el hecho de que el 3 es el resultado de la suma del 1 y el 2. Es decir, la semilla que ponemos y el cultivo que hacemos con ellos nos lleva a lograr una cosecha. Y estamos claros de que no siempre que nosotros sembramos una semilla tenemos un fruto. Siempre que se sembró una semilla, al final de cuentas la cosecha nos va a dar toda la cantidad de frutos que sea posible de acuerdo al tema del que estemos hablando. Representan también la expresión, la relación con el mundo exterior y la interacción social en todos los sentidos. Por eso es por lo que son tan sociables estas personas. En la espiritualidad, vuelvo al punto, es la coherencia que existe entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Por eso insisto de este triángulo que te comentaba, que ese es justamente lo que ellos vienen a aprender a manejar aquí. Y ese es el motivo por el cual, si es necesario decir alguna mentirijilla piadosa, pues van a hacer uso de ellas con tal de salir airosos de cualquier circunstancia en la que se estén metiendo. Ahora bien, fíjate otra de las cosas muy curiosas que tienen. Su concepto es que es la frecuencia más comunicativa que existe. Yo más que eso, y no por ir en contra de la escuela pitagórica, porque mira que yo soy muy de hueso colorado de la escuela pitagórica, diría que para mí la comunicación está más en la vibración de Mercurio y eso es de otra frecuencia totalmente diferente a este 3. Bueno, ni tan diferente, es en la frecuencia 5. Yo más bien pienso que aquí más que comunicación estamos hablando de autoexpresión. Esto es lo que viene a aprender una persona que tiene una misión de vida 3, cómo expresarse en las mejores formas. Y de esta manera es que confundimos esta situación con la onda de la comunicación. Pero en realidad vamos a entender esta palabra de comunicación con el sentido de ser autoexpresivos, de ser auténticamente yo. Lo que te comenté hace rato, los tres vienen aquí con un propósito muy específico. Son hedonistas por todos los sentidos, es decir, buscan el placer a como de lugar. Y si es necesario llevarse a alguien entre los pies con tal de tenerlo, lo van a hacer sin ningún tapujo y sin ninguna, porque están acostumbrados pues, a decir alguna que otra mentirijita y entonces pues no pasa nada. Entonces no pasa nada para ellos, pero insisto, pasa mucho para otras personas que con el tiempo pueden ver desmoronada su vida porque tenían una idea totalmente diferente al respecto de la imagen que tenían de esa persona, de esa relación, de ese trabajo, de lo que sea que se esté haciendo en función de estos números. Las características principales del número 3 tienen esta circunstancia que te comentaba de la efervescencia de su regente. Pero bueno, son personas que en apariencia tienen una percepción muy agradable de la vida, porque como siempre están en procesos de socialización, para ellos lo ideal sería andar con una copa de champán todo el tiempo y con estas burbujitas todo el tiempo, porque así son ellos, ¿no? Muy efervescentes. Entonces ven la vida de una manera efervescente y si no se puede por un lado, pues van a buscar de qué otra forma van a poder hacerlo en otro. No importa que a veces tengan una doble vida dentro de una cosa que simplemente parece que es un estilo. Estas son las personas que más capacidad tienen para manejar esta situación de tener dobles vidas. Quizás yo diría que James Bond debe de haber sido de este tipo, ¿no? Que es todo una persona de una alta posición social, pero en realidad es un espía que anda persiguiendo a otras personas, ¿no? Algo así por el estilo. Pueden llevar esta doble vida en todos los sentidos. Estoy hablando en todos los sentidos, pueden tenerla así.
y la mayoría de las personas ni cuenta se van a dar de lo que está sucediendo e incluso les van a hacer creer a lo largo de su vida que ellos nunca rompieron ni un plato, no importa que tengan despostillada toda su vajilla. Así es que, bueno, es interesante verlos que son personas que tienen una sagacidad muy fuerte para lograr todos los objetivos que se proponen. Y vuelvo al punto, porque no les importa, realmente no les afectan muchas cosas, o más bien pasan de ellas, no es que no les afecten, como que las dejan por un lado, y ellos siguen adelante con el objetivo que tienen en mente de lograrlo. Y si ese objetivo les va a dar placer, haz de cuenta que tienes al caballo con la zanahoria y adelante. Definitivamente los vas a llevar en ese sentido y en ese camino. Y pues no les va a importar en última instancia si van a tener que decir alguna mentirijilla para que con esa mentira se tape alguna acción o alguna situación que quizás no sea tan bien vista socialmente, porque para ellos es una parte muy importante, y inclusive hasta los puede hacer efervecer más, porque imagínate, pobre de mí, fui víctima de estos engaños, fui víctima de estos abusos, fui víctima de esto, o sea, es la gente que más se queja. Esta es una de las cuestiones sumamente interesantes, porque no tendrían de qué quejarse. En apariencia, el 3 es como la buena suerte, y lo voy a poner entre comillas porque en realidad esa la construimos todos, pero parece que a ellos les llegan las cosas como por arte de magia. Entonces, en realidad no tendrían de qué quejarse, y sin embargo, cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, se quejan, pero que sí es un contexto. Entonces, una vez que entendemos cómo es que el número 3 se desenvuelve y se va desarrollando para poder cumplir con su misión de vida en este plano físico, vamos a ver qué pasa cuando se relaciona con otra persona que tiene otra misión de vida igual o diferente de la suya para poder lograr los mejores resultados en este plano físico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una relación entre el 3 y el 1, que es el primer número con el que podríamos empezar para seguir un orden, tenemos dos números activos, es decir, los dos dan. Acuérdate que ya habíamos hablado de lo que es activo y pasivo, que esto no significa ni que sea bueno y malo o positivo y negativo. Acuérdate que en realidad cuando tú tienes un cable de luz, necesitas dos conductos y en esos conductos tenemos que tener un polo positivo y un polo negativo para que pueda haber un movimiento de la corriente. Bueno, pues en este sentido es más o menos lo mismo. Si le falta un cable o un polo a ese cable que tú tienes, simplemente no vas a poder prender el aparato, el foco o lo que sea que tú quieras poner a funcionar, ¿ok? Necesitas los dos niveles. En este sentido, estamos hablando de dos activos, tanto el 3 como el 1 dan. El 3 da siempre en relaciones sociales, da siempre en comunicación, da siempre en la facilidad para interrelacionarse, para autoexpresarse y sobre todo para dar pautas creativas para cualquier cosa que se esté realizando. Por su lado, el número 1, que es el líder, el independiente y el que quiere sobresalir sobre todas las cosas, pues tiene un excelente medio en el cual la relación que pueda tener con el 3 le va a aportar para poder tener los elementos de notoriedad, de liderazgo, de apariencia que puedan tener. Y como al 3 también le gusta de pronto la apariencia, pues es súper interesante porque en realidad no le importa si el 1 quiere aparentar o no. Si el 1 aparenta, pues el 3 lo único que hace es seguirlo. Y si el 1 todavía no ha aparentado cosas, va a dar la pauta aparentando algo para que el otro lo pueda seguir. Entonces, aparentemente esta es una relación en donde ambas partes van a estar satisfechas con lo que se están impulsando y con lo que están haciendo por sí mismos y para sí mismos dentro de esta relación, del tipo que sea la relación. ¿De acuerdo? Cuando pasamos a la frecuencia 3 con el número 2, estamos hablando de que los alegres y extrovertidos 3 les atraen muchísimo a los dos por la facilidad de palabra que tienen, por su capacidad para socializar, y esto los estimula de una forma impresionante porque el 2 es un poco más introvertido, le da un poco de pena como expresarse, prefiere más estar como
al ladito y hacia atrás un poco de la otra persona, como no ponerse en demasiada evidencia, e incluso apoya e impulsa el hecho de que el 3 siga brillando, el hecho de que el 3 siga haciendo sonreír a los demás y siendo la alegría de la fiesta. Entonces, esta relación es una relación en donde no vamos a tener muchos conflictos. Tenemos un número pasivo, que es el 2, y tenemos un número activo, que es el 3. Entonces, el 3 le da muchísima certeza, le da muchísima seguridad, y con esa capacidad que tiene como para cosechar cosas, pues el 2 se siente bastante confiado y protegido. Y nunca le va a jugar una mala, le va a hacer una mala jugada al 3, ni le va a estar reclamando ni el lugar ni la posición. Por el contrario, está listo a llevarle todo el traje completo para que se vista para salir a escena, y cuando regrese le va a ayudar a que se desvista, e incluso hasta le puede poner cremita para que no tenga ningún conflicto después de haberse bañado. Así es de que, pues, así son de coherentes estas relaciones, y entonces hacen relaciones muy armoniosas y bastante de resultados afirmativos, en donde, pues, ambas partes están satisfechas con lo que se está haciendo. Cuando pasamos a la relación 3-3, entonces volvemos a tener aquello que hemos estado platicando con los números iguales, una pareja que se está viendo en un espejo, se ven a sí mismos. Y el 3 entonces está reflejando esta capacidad de efervecer, de ser el centro de atención de manera natural por su habilidad para socializar con otras personas. Y del otro lado también es lo mismo. Ambos son extrovertidos, ambos son muy amigables, a ninguno de los dos se les dificulta el entablar una comunicación con alguien o acercarse y hacer una pregunta a alguna persona. Entonces, pues si alguno de estas dos partes, que sean 3, está viendo que el otro está como un poquito atorado, puede llegar y darle un empujón, y el otro 3 nunca se va a sentir ni agredido, ni humillado, ni de ninguna forma, sino por el contrario sabe que su compañero o compañera lo hizo por impulsar este resultado que estaba buscando, y hasta se sienten agradecidos y hacen público ese agradecimiento de haber sido apoyados por su pareja en el tipo que sea de la relación, para poder lograr el resultado final que estaban buscando. Justamente este crecimiento es muy importante platicarlo, y es muy importante tener conciencia de que ambas partes son 3, para que no dejen que su efervescencia los vaya a hundir. Acuérdate que cuando tú haces una efervescencia con algo, esa efervescencia va a disminuir por naturaleza. Explota, 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 y empieza a bajar, a bajar, a bajar. Cuando descubren eso, estas dos vibraciones que son iguales, lo que pueden hacer es como turnarse para seguir impulsando ese crecimiento y ese desarrollo, y lograr que su resultado sea muchísimo más eficiente en todos los sentidos. Pero si no se dan cuenta de cómo está esta situación, lo más probable es que lleguen a perder piso, y entonces esto mismo puede hacer que la relación se termine o vaya en un camino que no era el que originalmente se quería. Cuando llegamos a la relación 3-4, entramos en una situación muy, muy, muy interesante, en la que, a pesar de que pareciera que la secuencia de los números nos va a llevar en un crecimiento ascendente, esto no sucede. Tenemos un número afirmativo, un número activo y un número pasivo. Y a los 3 les encanta la sobriedad y la juiciosidad que pudieran tener los números 4, ¿ok? El 4 es rígido, eso lo sabemos de sobra. Entonces, esa rigidez del 4 con la locuacidad del 3, bueno, el 3 se puede sentir magníficamente en uno de los mejores terrenos. Porque, como vuelvo otra vez, al 3 no le importa pasar de todas las demás cosas que los demás hagan mientras ellos puedan tener el resultado hedonista que están buscando, pues en realidad no van a poner mucha atención. Pero al 4 sí le puede hacer mucho ruido esto. Quizás en un principio no se dé cuenta. Te decía yo que el 3, por ejemplo, parece ser que tiene un concepto de la vida súper agradable, porque todo el tiempo te está diciendo lo maravilloso, lo lindo que esto y que lo otro. Y tienen una forma tan especial de quejarse que la gente la mayoría de las veces ni se da cuenta de que se están quejando.
pero la situación de lo que está viviendo el 3 con el 4 pasa a ser demasiado restrictivo y demasiado rígido para el 3, y entonces el 3 sabe, de entrada sabe que se puede adaptar prácticamente a cualquier número. Entonces, si no es con este, pues voy a buscar otro, y no le importa que sea en la misma relación que tenemos. Es decir, puede estarte jurando amor eterno aquí, pero por otro lado andar con otra persona, o puede ser que soy tu mejor partner y soy tu mejor socio, pero está armando otro negocio por otro lado, y ellos no lo ven a mal. Ellos simplemente lo que están viendo es la posibilidad y la oportunidad de activarse en otro tipo de situaciones en donde puedan tener una mejor adaptación. Y si acaso tú llegaras a sospechar alguna cosa, lo que van a hacer es voltearte la tortilla y te van a decir que la culpable o el culpable eres tú. De hecho, el que lo está haciendo eres tú, no ellos. Y se van a cubrir, te digo, esa tendencia a ser mentirosos, les va a llevar a que utilicen esto para ocultar cualquier circunstancia que pudieran tener y entonces aventársela a la otra parte o a la otra persona, cosa que le va a mover muchísimo el tapete al rígido 4 y entonces lo va a hacer abrir los ojos ante otras circunstancias y entonces a lo mejor van a caer en un jueguito del estás haciendo cosas que no te corresponden y entonces empiezan a hacer ese sentimiento de culpabilidad y de agresión interno que no les está llevando a ningún crecimiento. Esta en realidad no es una relación que se necesite más que cuando tenemos un contrato que sea riguroso y obligatorio para terminar de una vez por todas cosas que hayan quedado pendientes en el pasado y esta es la oportunidad para terminarlas de una vez por todas. Y esto se termina en el momento en el que tú terminas esta relación de una manera sana, vamos a decirlo, porque de verdad, yo digo, así como hay cosas que en apariencia te unen al principio con una persona, debería de ser la misma situación que te permite ir hacia afuera. Ciertamente la relación se termina porque te das cuenta que la persona no era como tú querías que fuera o como tú creías que era la apariencia que tenía ante tus ojos de primera instancia. Pero eso no justifica el hecho de que tengamos que terminar con una relación que esté siendo tormentosa de alguna forma para que las cosas te tengas que estar cortando las venas o tengas que estar tratando de hundir a la otra persona de alguna manera. No se trata de eso la vida, porque eso al final de cuentas lo vas a pagar de una u otra forma. Entonces, en estas relaciones 3, 4 hay que tener cuidado con todo este tipo de situaciones porque pueden darse de esta manera. Yo conozco muchas relaciones en las que esto ha sucedido y de verdad a la larga las relaciones que se puedan dar en otro sentido para estas personas una vez que hayan salido de esta primera relación son muy conflictivas en términos generales. Seguramente va a ser más conflictivo para el 4 que para el 3, que vuelvo al punto, pasa de todas las cosas y está buscando cómo se acerca más al placer y pues entonces va a tratar de adaptarse al siguiente número que le corresponda y se acabó hasta que se le aburra, le saque de quicio o simplemente ya no sea de su interés estar ahí en este tipo de relación y cambie para lo que sí. Así de sencillo. Pero para el 4, que es rígido, que es sistemático y que tiene una forma de ser demasiado, digamos, ordenada, esto puede ser una movida de tapete que va a trastornar su vida y le va a tomar mucho tiempo poner de su parte para poder hacer un rescate de sí misma para poder llegar a una nueva relación de verdad, en una sanación total, porque si no va a estar brincando de una a otra, a otra, a otra y en apariencia entonces va a caer en un papel de víctima diciendo pues es que este estaba gorda, este estaba flaca, este estaba alta, este estaba chaparra. Entonces, por el motivo que sea, y al final de cuentas, todas estas personas estaban mal contra ti, pues en realidad lo que pasa es que tú, 4 aquí, no has sanado todavía para poder tener una relación cordial o una relación coherente con este otro tipo de personalidades que tienes en tu vida. Y luego ahí andan de recurrentes haciendo otra vez el mismo número una y otra vez, pues esto es porque es un contrato que tú vienes a tratar de aprender de alguna manera para superarlo y una vez que puedas tener una relación con cierta estabilidad y que vuelva otra vez a entrar en ese nivel de que tenías tú proyectado de una forma muy específica de lograr las cosas, entonces pueda ser que hayas brincado
y cumplido ese contrato que se puso de por medio. Cuando pasamos para hablar del 4 y el 5, tenemos dos números activos. Esta es una de las relaciones más maravillosas que existen. Los dos impetuosos, los dos alegres, los dos extrovertidos, los dos mentirosos, los dos cotorros, los dos sociables. A los dos les gustan los cambios. Sin embargo, el 3, a pesar de que le guste, es muy sociable, pero como que es muy sociable siempre con los mismos círculos. Y al 5 es muy sociable, pero le encanta cambiar de círculos. Entonces, igual y se va a ir a un círculo de extranjeros, por ejemplo, y al 3 le va a parecer maravillosa esta nueva experiencia. Y esta facilidad de palabra que tiene el 3 con esta expansión que le propone esta efervescencia de Júpiter, hace que Mercurio en el 5 se mueva a una velocidad como los dioses, precisamente movido por sus alitas en los zapatitos que traía Mercurio. Entonces, parece ser que esta relación 3 con 5 es de las que siempre tienen mayores aportaciones porque siempre se están dando relaciones, espacios de esparcimiento, lugares en donde pueden tener nuevas experiencias, nueva gente que les va a dar beneficios de alguna otra naturaleza. Y entonces esto es maravilloso y extraordinario para ambas partes y como consecuencia esto es algo que siempre va a estar en crecimiento. Creo que estos son de las pocas parejas en donde podemos decir que no hay grandes limitaciones o que las limitaciones que pudieran llevar a llegar a tener un exceso les pudieran llevar a terminar la relación. Es muy poco probable que una relación 3-5 termine. Son de esos matrimonios que duran para toda la vida, ¿no? 50, 60 años y ahí siguen las personas. O son de esas sociedades que, bueno, llevan 70 años y se pasaron de padres a hijos, ya van y de todos modos, porque de alguna manera se sigue dando este tipo de interrelación entre el 3 y el 5 y esto es algo que hace que las cosas perduren, perduren y perduren. Así es que también hay que hablar al respecto de esto para no caer en ese estado soberbio de que, porque somos muy buenillos y es por lo que nos pasa esto, sino porque en realidad fue lo que nosotros elegimos y como consecuencia traemos esa oportunidad de generar una satisfacción para este contrato teniendo este tipo de relación. Al pasar a la relación 3-6, tenemos otra variante interesante y esto es la de un número activo que sería el 3 con un número neutro que es el 6. Hemos hablado en otras ocasiones de que el 6 es un número que si está con un activo se convierte en activo y si está con un pasivo se convierte en pasivo y entonces al adoptar estas características está impulsando al otro número. Y esto es sumamente interesante porque fíjate, el 3 cuando se suma a sí mismo consigo mismo, es decir, el 3 con el 3 nos va a dar un 6. Y esta misma postura del 6, de ser un mediador, de ser adaptable y de ser responsable en todas las circunstancias, puede ser lo que le haga un poco de ruido al 3, que es más de espontaneidad y de movimiento y de otras cosas, más que esta situación medio monótona que él ve de esta forma. Y lo que pasa es que este brinco que daría el 6, el 3, al convertirse en un 6, le da una mayor estabilidad y le da una mayor capacidad de mediar y ayudar a otras personas. Pero en realidad vuelvo al punto, al 3 no le interesa venir a ayudar a nadie, él no está aquí de hermana de la caridad. El 3 vino a disfrutar del placer, punto. Entonces es hedonista por encima de todas las cosas y los hedonistas, pues de sobra sabemos, no son las personas más amigables que digamos, aunque parece que lo son, porque siempre están invitando o inventando o invitando comidas, fiestas y de este tipo, justo para poder satisfacer su propia necesidad de placer. Entonces, pues va más por ahí esta situación y hay que comprenderla. Al final de cuentas, si el 6 sabe cómo manejarse equilibradamente para darle este ambiente armonioso, no tan cargado y darle cierta libertad a este 3, vamos a tener una relación razonablemente que camine, pero tampoco es una relación que tú digas, wow, ¿no? O sea, no es como de las más maravillosas y pues en última instancia, si el 3 no se siente muy a gusto y se empieza a molestar, por esta situación tan
opaca o parca que pudiera estar sintiendo al lado del 6, pues simplemente o voltea en busca de otro número o simple y sencillamente se desaparece del escenario para pasar a otra escena diferente con actores diferentes. En la relación del 3 con el 7, cambiamos el juego y entonces ahora nos vamos a un número activo con un número pasivo. Y ciertamente las vibraciones de alegría que pueden aportar los 3 a la vida tan profunda y grave que pueden tener los 7, es uno de los aspectos más maravillosos. El 7, por su lado, le puede dar muchísima sabiduría y ayudar a que los procesos de autoexpresión o comunicación que pueda tener el 3 sean un poco más sabios, más profundos y más estables, no se queden como en la superficialidad. A pesar de que estas cosas son unas grandes aportaciones que podrían estar haciendo en su vida, son dos números que van equidistantemente en dos direcciones distintas. Como consecuencia, con el tiempo, esto no nos va a llevar a un buen término, porque va a haber mucha irritación de parte de ambos por múltiples razones y por múltiples motivos. El 7 puede ser muy hiriente en el sentido de, a pesar de que es un número un poco retraído y digamos hasta cierto punto introvertido, es con esta profundidad que tiene, es alguien que definitivamente se desespera y odia la inconsistencia. Y esta es la característica típica del 3. O sea, tienen tan buena suerte, ya habíamos hablado de esto, que no se dan tanta cuenta, pero el 7 alcanza a darse cuenta y decir, es que si no fuera por la varita mágica que salió a salvarlo, simplemente no sale. Entonces lo tiene todo el tiempo con esta angustia y este agobio de que no vaya a pasar, de que no le vaya a suceder, de que no le vaya... Esta inconstancia para el 7 es la muerte. Y esta profundidad y esta sabiduría que el 7 quiere llevarle al 3 para ayudarlo a aprender, a ser más preciso, a ser más profundo, a ser más intenso en todo lo que al 3 no le interesa. Vuelvo al punto, el 3 le interesa su placer. Y no necesariamente tengo que estar estudiando todo ese tiempo para aprenderme algo. Es tan bueno en su proceso comunicativo, tiene tan buen verborreo para tener entretenida a la gente, que como para qué tiene que estar estudiando otra cosa. Yo creo que muchos de los startups que existen hoy en día, de estas personas que están en los escenarios ahora haciendo como cómicos, pues algo de esto deben de tener, ¿no? Tienen un verbo impresionante y finalmente pues son muy sencillos para poder llegarle a la gente. Y fíjate, las herramientas que utilizan la misma cuestión de la cotidianidad, haciendo resaltar los errores y las cosas más grotescas de la vida de una persona y todo el mundo se ríe con eso. Entonces, ante esta circunstancia, el 7 se queda petrificado y dice, ¿qué está pasando? Esto no es posible, no puede ser de esta manera, y la tolerancia se va a ir al bote de la basura. Entonces, esta no es una relación que yo recomendaría, a menos que de verdad tengamos toda la certeza para entender en qué momento estamos, cómo nos estamos moviendo, qué está sucediendo entre nosotros y si vamos a ser capaces de superar esta circunstancia, porque si estamos juntos, algún tipo de contrato traemos para que podamos superarlo y entonces pasar a la siguiente etapa de nuestra existencia. Cuando llegamos al 3 y al 8, estamos hablando de dos números activos. Tanto el 3 como el 8 son activos porque ambos dan. ¿Y qué es lo que dan en su sentido esencial? Los dos son capaces de materializar, solo que uno materializa a través del trabajo, la planificación y la organización, este sería el 8, y este materializa a través de la socialización, de la buena suerte y de la natural cosecha que puede tener dentro de la existencia. Así es, son las vidas. Entonces, a este 8 le crea mucha incógnita cómo es posible que este 3, sin hacer el mínimo esfuerzo, pueda tener casi el mismo o más alto resultado de lo que él puede tener después de haber tenido una planeación de 6-8 meses y tener los mismos resultados. Esto es algo que hace que empiecen a chocar de una manera muy impactante. Para el 3, la gente que tiene esta sobriedad, esta organización y esta capacidad para mantener las cosas
bastante ordenadas, planificadas y estratégicas, es muy atractivo. Pero va a llegar un momento en el que le fastidie toda esta cuestión de, pero tienes que ser, de todos modos le van a salir las cosas, de todos modos va a obtener el resultado, pues como que va a llegar un momento en que dice, como, ¿para qué te quiero aquí junto a mí, no? No importa cuál sea el papel que estemos jugando. Entonces, imagínate si a esto le metemos emociones, wow, esto está impresionante. Entonces, pues sí, puede ser un momento de muchísima abundancia y de muchísima explosión, pero tenemos que aprender cómo hacer que esto lo llevemos a ese término y quizás estar de acuerdo en decir, mira, vamos a trabajar juntos, vamos a lograr esto, hacemos que esto resurja así y luego cada quien toma su camino y chirinchunflas. Entonces es súper válido ese trabajo que van a poder hacer y va a estar más que conscientemente hablando. No se van a lastimar, no se van a perjudicar, nadie le va a dar una puñalada a nadie y van a trabajar justo por lograr las cosas, solo que las formas que tienen para lograr las cosas son muy diferentes. Y entonces el 8 va a, muy probablemente a meter un juicio de por medio y entonces va a empezar a tener cosas en la cabeza que quizás ni siquiera sean las que eran adecuadas, convenientes o verdaderas, que es lo peor de todo. Así es de que, pues bueno, es muy, muy interesante de que se pongan de acuerdo para que si quieren que una relación, dependiendo del tipo que sea, dure a más largo plazo en este sentido, sepan cómo sacar la ventaja de estas herramientas que pueden tener juntas y no estarse peleando o compitiendo entre sí, ni haciendo historias que no corresponden para el caso. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando llegamos finalmente al 3 con el 9, estamos hablando ahora sí de una capacidad de potencializarte de una forma exponencial. ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas el 3 por sí mismo, nos va a dar un número que es más grande, pero que lleva todas las cualidades y todas las capacidades hasta donde el punto en donde creció exponencialmente. 3 por 3 nos va a dar un 9. Y entonces, cuando nosotros hacemos que esta evaluación vaya desde el principio, vemos que tenemos a un número activo, que sería el 3, y a un número pasivo, que sería el 9. Y el 3 probablemente pueda haber esa proyección a largo plazo con ese 9. Y probablemente tendrá un buen entendimiento porque sea como la aspiración de llegar a ese punto en algún momento. Pero si implica como mucho esfuerzo, mucho trabajo o cosas así por hacer, quién sabe si el 3 esté tan decidido a querer seguir ese camino. De todos modos, las cosas le salen como por buena suerte, como por arte de magia. Entonces, como para qué necesitaría estarse esforzando. Y por su parte, el 9 no entiende cómo es que pueda ser tan alocado, tan sociable, tan desquiciado, vamos a decir, y de alguna forma pueda tener los resultados que tiene. O sea, hay una falta de comprensión impresionante en ese sentido por la parte del 9. Entonces, creo que de alguna forma es increíble, pero te vas a reír en dónde tienen una excelente combinación entre ellos. Cuando estamos hablando de que se encuentren dentro de un terreno de arte. Cualquiera de las artes, por ejemplo, dos arquitectos, dos escultores, dos artistas, dos cantantes, esto hace que se potencien de una forma impresionante. Yo no sé si tuviste, no me acuerdo en cuál de los intermedios del Super Bowl cantaron Shakira y eh, Jennifer López, estuvieron las dos juntas y todo el mundo decía así, y fue un show impresionantemente grande. Bueno, seguramente estas mujeres deben tener estas combinaciones y entonces esto fue lo que las hizo que se volcaran de la forma en la que lo hicieron, porque lejos de ser un proceso competitivo fue un compartir el escenario y un llevar a la gente a esa explosión efervescente que tenían, que wow, estuvo maravillosamente lindo el asunto. Bueno, algo así es lo que podrían lograr si solo si están en el terreno de las artes. En cualquier otro terreno es poco probable que puedan tener una relación tan explosiva y tan maravillosamente sostenida como la que podrían tener en ese momento. Y al final de cuentas, bueno, queda para la posteridad porque está grabado
pero, y porque no van a vivir juntas, sino porque es un proceso que se hace en un momento específico y después ya continúan con lo demás. Yo después de eso no he sabido que estas personas tengan algún otro evento en conjunto en donde hayan hecho alguna otra situación de estas. Entonces, es muy probable, no tengo las fechas de nacimiento de ellas, pero es muy probable que si no era por misión de vida, seguramente por la frecuencia en la que se encontraban en ese momento, hayan hecho esta super explosión tan linda que hicieron y tienen un resultado maravilloso. Pero vuelvo una vez más, solo en el terreno de las artes. Así es que si tú estás en este terreno y necesitas una cosa así, quizás puedas contratar a alguien que tenga esta frecuencia que a ti te hace falta, dependiendo del número que tú seas, logren esta explosión y trabajo por proyecto. Y van a tener un excelente resultado en términos generales. Bueno, pues con esto terminamos de ver lo que son las relaciones del número 3.